Y este principio de Elohim apareció es algo interesante, ¿no? Y a Vayera. Ya lo vimos la semana pasada, vimos todas las cantidades de detalles que nos enseña el Eterno a través de esta experiencia que tiene el Eterno con el hombre. O sea, es el Eterno el que está buscando al ser humano. Ya habíamos visto la condición en la que estaba viviendo la humanidad en ese tiempo. Había una competencia, digamos así, entre Nimrod y Abraham. Hicimos el comparativo entre quién era Nimrod y quién era Abraham. Mientras que Nimrod era una persona que se había alejado del Eterno y estaba llevando a toda la humanidad lejos del Eterno y estaba haciéndose una ciudad y construyendo torres para apartarse del Eterno y subir lo más lejos que pudieran del Eterno. Había otro hombre que era Abraham. Y Abraham era lo contrario, era un hombre que atraía a las personas al Eterno, era un Cohen, un sacerdote. Y él entendía el ministerio, que él iba a ser el padre de muchas naciones. Pero uno ve la misma experiencia con Adán y con Eva. Después de que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien, del mal, ellos comenzaron a huir. Comenzaron a huir de la presencia del Eterno. Y huían y se escondían y querían estar lejos del Eterno. Esa es la actitud normal de una persona, es la actitud de todo pecador. Todo pecador comete un pecado y huye del Eterno. Usted comete un pecado y ya no quiere tener comunión con el Eterno. Comete un pecado y quiere estar lejos del Eterno. Quiere estar lejos de los hermanos, no quieren que los hermanos los molesten. Huye. Y así vemos la condición también de Adán. Él estaba huyendo de la presencia del Eterno. Y más cuando oía que los pasos se acercaban donde él estaba escondido. Huía, se escondía, pero él oía que los pasos cada vez estaban más cerca. Y él estaba escondido. Él no estaba buscando, estaba huyendo del Creador. Y el Eterno habla y le dice: Adán, ¿cómo estás? No, es que yo oí los pasos de la palabra. Oí los pasos de la palabra. Así dice el texto arameo, que Adán oyó los pasos de la palabra de Adonai. Y eso es interesante, esa frase que utiliza Adán en el texto arameo. Él oyó los pasos del Creador, pero él dice: oí los pasos de la palabra y me escondí, tuve miedo y me escondí. Y es el Eterno el que va también en busca de Adán. Mientras Adán huye, él encuentra a Adán. Y cuando lo encontró, ¿qué le dijo? ¿Vino a reprenderlo o vino a calmarle? ¿Vino a perdonarle? ¿Qué vino a hacer el Creador? Era el primer hombre que él había creado. Era un bebecito, él no sabía muchas cosas. No, el Eterno viene con mucho amor para Adán. Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Era una preocupación. Normalmente esa frase se tradujo en la Reina Valera como ¿dónde estás? Pero el Eterno estaba preocupado. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estás, Adán? No vino a condenarlo, vino... Cuando usted se encuentra con una persona que es querida, ¿cómo le dice? Usted lo saluda y ¿cómo le dice a una persona que no lo ha visto y que hace rato no lo ve? Qué gusto verte, ¿no? Pero ¿qué le pregunta? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos, cierto? O sea, era una palabra de preocupación que el Creador estaba diciéndole con Adán. No lo estaba condenando. Cuando usted le pregunta a una persona: ¿cómo estás? ¿Y cómo está su esposa? Sí, bien. ¿Y cómo están sus hijos? No, hay gente que es así. ¿No ha visto usted que hay gente que el saludo se alarga porque quieren saber de todo? Y es que de verdad están interesados. Y uno tiene amigos así. Hermano, ¿cómo ha estado? Muy bien, mi hermano, bendito el Eterno. ¿Y cómo está su esposa?
Bien, bien, hermano. ¿Y sus hijos, mi hermano, cómo están? Es que hace rato que no los veo, o sea, preocupados. En un tiempo yo estaba pasando por una situación económica difícil, estábamos pasando una situación muy difícil, habíamos quedado sin empleo, habíamos quebrado el negocio que teníamos, quedamos en la calle y los niños estaban pequeños, estaban creciendo, no teníamos ni cómo pagar un arriendo, estábamos mal, estábamos en una situación, hace muchos años, pasando una situación difícil y estábamos en una mañana orando y me llama un hermano y me dice, bueno, primero me llamó un hombre y me dice, ¿usted es fulano de tal? Sí, yo soy fulano de tal. Es que me dieron su contacto, ni siquiera había dado ese número de teléfono a alguien, pero el Eterno hizo algo y yo soy el gerente de tal lugar, soy el dueño de esta emisora y es que me dijeron que usted me podía ayudar. Necesito un gerente para la emisora y me dijeron que el único que puede en ese momento tomar esta emisora es usted. Pero tenía que viajar a otra ciudad. Colgué el teléfono y le dije, un momentico y luego hablamos. Y a los 5 minutos, otra llamada. Era un hermano que vivía más allá de la ciudad donde me había llamado el dueño de la radio. Hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Pero yo estaba pasando una situación difícil. Pero, como hacía mucho tiempo que no me hablaba, entonces, ¿cómo está mi hermano? Bien, hermano. Y vuelve y me dice, no, hermano, en serio, ¿cómo está? ¿Cómo está mi hermano? No, en serio le estoy preguntando. Entonces ahí ya como vi que de verdad estaba preocupado, entonces yo le dije, hermano, la verdad estoy pasando por una situación difícil. Y es algo así que viene el Eterno para Adán. Adán, ¿cómo estás? Adancito, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi bebé? Claro, el Eterno sabía cómo estaba, pero él quería que Adán comenzara a hablar. Ay, padre, estoy sintiendo tanto miedo. Claro, apartarnos del Eterno es terrible. Sentimos miedo, sentimos desprotección, nos sentimos solos, terrible, y Adán estaba así. Es que tuve miedo. Él comenzó a experimentar eso. ¿Quién le enseñó a tener miedo? Nosotros criamos 4 hijos con mi esposa y nunca les enseñamos a que tuvieran miedo. Que no tuvieran miedo de nada. Que ellos no le tuvieran miedo absolutamente a nada. Entonces, mientras ellos dormían, yo abría los cuartos y despacio entraba sin que ellos me oyeran. Ni los pasos ni el ruido para no despertarlo. Y después de que estaba ahí dentro, oraba por ellos. Hay veces los tocaba, hay veces solamente oraba para tranquilizarlos. Entraba al cuarto de las niñas, igual, oraba por ellas. Hay veces estaban despiertos, pero ellos no hacían nada. Y así es que el Eterno está entrando. Él está entrando a los cuartos de Adán. Adán, ¿cómo estás? Y Él así viene a cada uno de nosotros. Cuando creemos que estamos solos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Shaul? Con Abraham es lo mismo, el Eterno se aparece para ver cómo es que está Abraham. Y él ve las inquietudes de Abraham, ya anciano y viejo. Le había obedecido algunas cosas ya al Creador, pero necesitaba cosas como un hijo, por ejemplo, que eso era algo grande. Pero en todo esto uno ve la preocupación del Eterno. Con Noah fue lo mismo. Noah agalló. Noah agalló Rahem, gracias, Gen es la palabra que utiliza ahí. Porque el Eterno siempre está buscando. Él no viene para condenarnos, sino que Él viene sencillamente preocupado de nuestra situación, para suplirnos eso que nos falta. Y Yeshua mostró eso de una manera mucho más, así como visible para nosotros, ¿no? La preocupación que tiene el Creador. Esto estábamos viendo con Bayerá y apareció. Y esa es la experiencia del Creador con cada persona, que Él viene no para condenarnos, sino que Él viene para alentarnos,
para perdonarnos. Cuando encontraron a esa mujer en pleno adulterio, todos querían matarla. Todos traían piedras en las manos y garrotes para acabar con ella, ¿cierto? Y se la traen justamente delante de Yeshua. Y es que la Torá nos manda que este tipo de pecadoras tiene que morir y tiene que ser apedreada. Y sí, así manda la Torá, porque no había sacrificio para ese tipo de pecado, ¿recuerda? El Eterno había ordenado sacrificios para ciertos pecados, pero los pecados como el adulterio son pecados de muerte. Entonces esos pecados no tenían sacrificio. No podía decir la adúltera, a ver, por favor, permítame sacrificar un cordero. No, no había sacrificio por el pecado. Por ese tipo de pecados como el adulterio, la hechicería, la idolatría, todo eso que era la gente lapidada o apedreada era porque no había sacrificios para ese tipo de pecados. Y le traen a esa mujer a Yeshua y Yeshua dice, a ver, el que esté sin pecado es libre de tirar la primera piedra entonces. Pero ¿quién no tiene pecado? ¿Y cuál fue la reacción de Yeshua con esa pecadora? ¿Condenarla o consolarla? Y Yeshua se aparece a ella para consolarla. Y comienza ella a hablar con Yeshua. Y Yeshua a hablar con ella. Y Yeshua se sienta y comienza a escribir en la tierra. Después de que le dijo, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y luego se agachó y comenzó a escribir en la arena. Y luego se levanta y ya no había nada, es solo él y la mujer. Y le pregunta, ¿y dónde estaban los que te condenaban? O sea, hay un ministerio de condenación. Hay un ministerio de los que no conocen el amor del Eterno que condena, ¿cierto? Una persona que viene... Exacto, comienzan a levantar juicios. Veíamos con Abraham. ¿Abraham estaba en el ministerio de condenación o en un ministerio de perdón? El Eterno dijo, mire, Abraham he venido porque el clamor de la gente de esta ciudad de Sedón, de Amorá, todo eso ha subido, el pecado ha subido hasta mi presencia. Era horrible la condición de Sedón y Amorá. Abraham podía haber dicho, hazlo, padre, se lo merecen. Son tan terribles que se merecen eso y mucho más. Pero Abraham no, Abraham era un hombre que conocía también el corazón del Eterno. No se le vaya a ocurrir, le dijo Abraham, no se le vaya a ocurrir condenar. Y Abraham estaba hablando frente a frente con el Eterno. Y Abraham le estaba diciendo, vea, tú eres el juez de toda la tierra. No se le vaya a ocurrir juzgar esa ciudad. ¿Y qué tal que hay allá en 50 justos? Y tú los comienzas a destruir a todos esos y los 50 justos van a pagar también ahí. O sea, Abraham conocía muy bien el corazón del Creador. Abraham estaba intercediendo, por eso puede que se lo mereciera, pero el Eterno quería venir para ver si los hombres podían entender el corazón de él. Él a través de Abraham quería que entendiéramos lo que hay en el corazón del Eterno, que un hombre pueda entender el corazón del Padre. No solamente entender lo que está escrito en la letra, sino conocer el corazón del Creador. Esa ciudad era terrible, miles de personas viviendo una condición horrible. Y el Eterno le dijo a Abraham, Abraham, es que he decidido destruir a todos los hombres de esa ciudad. Si hoy el Eterno viniera y se le apareciera a una persona diciéndole, hablando de Gaza, digamos así, terrible, parece que están todos los malos ahí, ¿cierto? Y si el Eterno, ¿sabe qué? Voy a intervenir hoy mismo a Gaza. Voy a intervenir, yo mismo voy a intervenir. Voy a derramar fuego del cielo y granizo y voy a acabar con esa zona del mundo. ¿Qué dirían hoy la gente? Hazlo, padre, te estás demorando. ¿Cierto? Porque no conocen el corazón del Padre.
Él lo que quiere es que algunos se levanten y digan, no, Padre, por favor, detén ese mal. ¿Qué tal que haya por lo menos un justo ahí en Gaza? ¿Qué tal que haya unos dos justitos ahí en Gaza? O 50, puede que hayan 50. Padre, por favor, detén los juicios, porque no lo conocen. Pero es que ahí hay sicarios, ahí hay matones, sí, pero es que son creación del Creador. O sea, Él los creó, tienen la imagen del Creador, el enemigo los dañó. Hay un enemigo que hace que los hombres lleguen a esa condición. Entonces el Eterno necesita levantar, como veíamos la semana pasada, hombres que conozcan el corazón del Eterno. Como Abraham. Abraham, el Eterno conocía el corazón de Abraham, pero Abraham conocía el corazón del Eterno también. ¿Recuerdan lo que el Eterno le dijo a Abraham? Porque yo sé lo que hay en el corazón de Abraham. Yo sé que Abraham va a enseñarles los mandamientos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y él enseñará esto de generaciones. El Eterno conocía muy bien a Abraham. Ese hombre sí que era diferente, pero Abraham también conocía el corazón del Eterno y pudo interceder conforme al corazón del Eterno. Hoy uno escucha mensajes que dicen así. Uno dice, a ver, la palabra dice, yo no quiero la muerte del impío. Por ejemplo, el Eterno dice eso en Isaías, ¿no? Porque yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué el Eterno no quiere la muerte del impío? Uno, porque son creación del Eterno. Yo no quiero la muerte del impío. El Eterno o aborrece que un impío muera. Él no quiere que un impío muera. En cuanto a un justo, el Eterno dice que es de mucho agrado para él cuando un justo muere. Pero él no quiere la muerte del impío. O sea, la gente cree que Elohim quiere la muerte de los malos. No, él no quiere la muerte del impío. Un juicio por no conocer el corazón del Eterno. Y el Eterno dice, no quiero la muerte del impío. Ni siquiera de uno, no quiero la muerte del impío. Ni siquiera de Adán, que había recientemente caído. No, no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del pecador. El Eterno aborrece la muerte. Él no quiere que nadie muera en esa condición que está. Yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué no quiere la muerte del impío? El Eterno dice, yo no quiero la muerte del impío porque hay un sacrificio sustituto. Hay alguien que murió por ese impío ya. Hay un sustituto para el peor impío de toda la tierra. Shaul dijo, yo era el más pecador de todos los hombres. O sea, en toda la historia de la humanidad no ha habido un hombre tan pecador como Shaul. Y él mismo dice, yo soy de los pecadores el primero y el más pecador. Él se puso ahí, él conoció a todos los hombres y por revelación conocía a todos. Pero él dice, y de todos el más pecador fui yo. Pero el Eterno mostró toda su rajín conmigo. ¿Por qué? Porque hay un sustituto ya. ¿Quién era Shaul? Cuando uno ve la historia de Shaul, Shaul era un fariseo, así como los rabinos terribles que hay hoy día que aborrecen al Mesías. Ese era Shaul. Era un hombre que aborrecía al Mesías. Shaul era un hombre que aborrecía a todos los creyentes en el Mesías. Los perseguía. No solamente les decía, los odio, no, los perseguía a muerte. Te voy a matar, Esteban. Y cuando cogieron a Esteban, le quitaron las ropas y se las pusieron a los pies de Shaul. Y Shaul consentía en la muerte. Muy bien, tírenle más piedras. Mátenlo bien matado. Ese era el corazón de Shaul al comienzo, porque él no conocía que había un sustituto ya por él y por todo pecador. Y hoy la gente que dice, sí, que el de Eterno juzgue esta tierra porque todo el mundo se lo merece. Porque Gaza merece desaparecer. Que Netanyahu dijo,
voy a barrer a Gaza, y todo el mundo, sí, señor Netanyahu. Ese hombre no conoce el corazón del Eterno. Decir eso es no conocer el corazón del Eterno. Porque el Eterno dice, yo no quiero la muerte del impío. ¿Cuál es más poderosa? ¿La palabra de él o la palabra del Eterno? La palabra del Eterno. No quiere la muerte del impío. Porque ya hay un sacrificio. Y uno ve eso en la descendencia de Abraham. Lo primero que el Eterno dio para la descendencia de Abraham fue un sacrificio. ¿Recuerdan? Cuando el Eterno lleva a Isaac, bueno, Abraham lleva a Isaac al sacrificio. Isaac vio todo. Y le decía, Padre, tenemos todo, Padre. Yo veo todo aquí. Yo veo la leña, yo veo el fuego. Veo el monte donde yo voy a ser sacrificado. Bueno, veo todo para el sacrificio. Veo la leña, veo el cuchillo, veo el fuego, veo el monte, el altar, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? O sea, lo primero que el Eterno da para todo el pueblo de Israel es un sacrificio. Un sustituto. Nosotros como pueblo del Eterno tenemos que ver eso. Hay un sustituto. Y ese sustituto es no solamente para Israel, sino es para todo pecador, para todo hombre impío. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Eterno. No quiero y queremos entender el corazón del Eterno y desesperarnos por llevar esta palabra de salvación a la gente. No importa lo terrible que sean. El Eterno dice, yo no quiero la muerte del impío. Presentarles ese camino de cómo el Eterno se aparece para perdonar, para salvar, para restaurar. Pero ¿cuándo es que el Eterno? Nosotros podemos decir aquí, por ejemplo, en Palmira. Bueno, ¿cuál es la peor ciudad aquí de esta zona? Tuluá, la peor ciudad. Mucho crimen, mucho mundo, de todo tipo de pecados. Hay bandas de narcotráfico con oficinas de cobro. Imagínate. A la gente porque no pagó, porque les pareció y lo matan sin llamarle siquiera a preguntarle qué pasó. Eso es como Sodoma, ¿cierto? Ni más ni menos. Algo así. Pero, ¿cuándo el Eterno comenzará a obrar ahí en Tuluá? Cuando comencemos, como Abraham, a ponernos a favor de esa ciudad. Padre, los justos en esa ciudad. Padre, los justos que hay ahí en Tuluá. Padre, ¿cuántos justos hay en Tuluá? Despierta esos corazones, esas almas. Pero no solo eso. No solamente orar, ir y predicar. Entrar en esas ciudades y hablar la palabra del Creador. Hablar esta palabra de salvación, esta palabra de redención. Porque todos lo necesitan. ¿Y qué tal que ese sicario se convierta? ¿Ah? Mira, hermano, cheque en Palmira, eso de la oración es cierto porque nosotros estamos en el cristianismo, una marcha, todas las iglesias cristianas en el Coliseo de, cerca de mi casa, el Coliseo de Beria. Entonces, oraban por la ciudad de Palmira porque hay una banda de criminales fuertes, que hacían para que cobraban vacunas. Entonces, los pastores, me acuerdo que el pastor pues, de la organización de pastores, y dijo, vamos a orar por esta ciudad para que todas las bandas organizadas o se entreguen o sean capturadas para que llegan a un juicio. Y empezaron a orar, empezó a dar puertas, oración. Mi hermano era como al mes y pico, empezaron a capturarlos, entre ellos mismos se mataban. Pero una cosa, y Palmira le bajaron ese nivel rápidamente por la oración, la oraron por Palmira, y la cambiaron, gracias al Eterno. Amén, así es. O sea, hoy necesitamos nosotros intervenir. Estamos aquí porque tenemos un papel tremendo para hacer en cada ciudad. Nos hemos quejado, pero no hemos hecho nada por las ciudades. Y uno ve esto con la mujer de Shomrón, recuerda la mujer de Samaria, donde Yeshua visita a esa zona de Samaria. Los samaritanos son israelitas, solo que son mezcla de israelitas y gentiles. Y están ahí en Samaria, ellos son los samaritanos.
hasta hoy ellos tienen un Pentateuco propio que llama el Pentateuco samaritano. Tiene algunas variaciones con relación a la que conocemos, porque ahí en el Pentateuco, por ejemplo, habla de que el lugar de adoración está en Samaria. Por eso era que estaba la lucha ahí de la mujer samaritana con Yeshua. Decía, bueno, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar de adoración, pero los samaritanos dicen que es en este monte de Samaria, porque es que así dice el Pentateuco samaritano. O sea, así está escrito en las leyes del Pentateuco. ¿Dónde va a ser ese sitio de adoración? ¿En Jerusalén o en Samaria? Jerusalén. Eso le estaba preguntando ella al Mesías. La respuesta de Yeshua fue ni Jerusalén ni Samaria. Es el lugar. Recuerda que eso fue lo que le dijo el Eterno a Abraham. Sal de tu tierra y sal de tu parentela y de la casa de tu padre al lugar. Al lugar. El Eterno utiliza esa palabra lugar, que es la palabra Macón. Macón en hebreo, lugar. El lugar. Ese lugar también lo vemos en el viaje que hace Jacob, donde dice que él estuvo en el Macón, en el lugar. En el lugar. Ahora Yeshua está diciendo, no, la gente dice, ¿cuál es el lugar? Jerusalén. Y Yeshua no respondió así. Y Yeshua dijo, mujer, créeme. Créeme que no es ni en Jerusalén ni en Shonron. No es ni en Jerusalén. O sea, el lugar, el Macón que dice Yeshua, no es ni en Jerusalén, ni es tampoco en el monte de los samaritanos. Yeshua dijo, es en el lugar. Otra vez él habló del lugar, el Macón. Entonces uno dice, a ver, ¿qué cosa es el Macón entonces? ¿Cuál es el Macón? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es el Macón? Es el lugar de encuentro del Creador, es el lugar de adoración, es el lugar de comunión con el Creador. ¿En dónde es que el Creador se manifiesta? ¿Cuál es el lugar? Entonces, cuando uno ve el libro de Hebreos, por ejemplo, el libro de Hebreos dice que ahora tenemos libertad para entrar al Macón. Entonces, otra vez habla de el Macón. Tenemos libertad para entrar en el lugar Macón, Kadosh. Ahí habla de la presencia del Mesías. Pero, ¿por qué siempre se utiliza solo esa palabra lugar? ¿Por qué el Eterno no le dijo a Abraham, Abraham, te voy a sacar de Ur y te voy a llevar a la tierra de Israel? ¿Por qué el Eterno no le dijo así? Sino que le dijo, voy a sacarlo de Ur, vete de Ur al lugar. Entonces, el lugar es algo muy amplio, ¿no? Lo que es el Macón es algo muy grande. ¿Qué es el Macón entonces? A lo que se refiere el Mesías. ¿En dónde es que el Eterno se manifiesta? Es el lugar de adoración, es el lugar de intimidad con el Creador, es el lugar de intimidad con el Mesías. ¿Cuál es el lugar? La mujer samaritana está interesada en saber en qué lugar, si es Jerusalén o si es Shonron. Y el Mesías tenía que definir cuál es el lugar, o es Jerusalén. Listo, si el Mesías dice Jerusalén, entonces yo voy a ir allá y ahí voy a adorar y ahí voy a hacer una con el Creador y ahí me voy a unir al Creador y voy a hacer una con el Creador. Pero Yeshua le dijo, mujer, créeme que no es ni Jerusalén ni Shonron. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo que ni Jerusalén ni Shonron? No, mujer, es el lugar. El lugar de adoración eres tú. El lugar es la misma persona. Es el lugar de encuentro donde con el Creador se puede tener comunión, es la propia persona. Es usted y soy yo. ¿Cómo así? Donde el Creador se manifiesta soy yo. Sí, es el lugar. El Creador está buscando que le demos lugar en nuestras vidas. El lugar es usted y el lugar soy yo. Cuando la mujer entendió eso, ¿cómo así? El lugar soy yo
El lugar de encuentro del Creador soy yo mismo. Ese lugar Makon soy yo. Ese lugar Makon es usted. Ahí estaba pasando una experiencia. Mientras Yeshua se quedó hablando con la mujer de Shomrón, ahí en Juan 4, los 12 del equipo de Yeshua se fueron para Samaria. ¿Cierto? Y Yeshua quedó en el pozo y ellos se fueron para Samaria a comprar alimento. Y entraron a Samaria y compraron alimento y fueron y visitaron las tiendas y los supermercados. Entraron a Shomrón los 12 discípulos de Yeshua, pero ellos no tenían claro el lugar Makon. No lo tenían claro todavía. Pero Yeshua estaba revelándole ahora a la mujer ese lugar Makon. Eres tú el lugar Makon. ¿Cómo así? Yo soy el lugar de encuentro. Cuando ella descubrió que ella es el lugar de encuentro, salió corriendo para la ciudad y el Eterno comenzó a manifestarse en ella. Ella era el lugar Makon Kadosh. Y ella sí se manifestó, fue a Shomrón, la acabó del Eterno estaba con ella, y ella comenzó a decir, vengan, vamos, vamos todos al Mashiach, vamos todos porque yo me encontré con el Mashiach. Ella comenzó a manifestar de verdad que era el lugar Makon. Los 12 no pudieron traer ni uno solo de Samaria, pero esta mujer, cuando se dio cuenta que ella es el lugar, se trajo a todo Samaria al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día? Eso, ver que somos más de lo que nosotros creemos. El lugar Makon Kadosh son personas. Cuando vamos y predicamos, cuando vamos con una persona y le decimos, venga, venga mi hermano, vamos a hacer esta bendición por usted. Esta bendición le va a ayudar. Usted cree que no pasa nada cuando usted le dice, ven, llevarejeja Adonai beismereja, yaera Adonai panabeleja bijuneja. ¿Usted cree que no pasa nada? Usted está activando el lugar ahí. Está activando el lugar de la presencia del Eterno. Eso se ha reemplazado por lo que es la oración de fe que dice el cristianismo. Venga, mi hermano, va a hacer esta oración de fe. Y le funciona a la gente. A muchos le funciona. Pero esto es para despertar ese lugar Makon, donde el Eterno se manifiesta, donde el Creador se manifiesta. Y uno ve, ¿por dónde es que actúa el Eterno hoy? Por nosotros. Ya no es por un lugar físico, sino que el Eterno se manifiesta por nosotros. Vea lo que hicieron aquí los hermanos en Palmira, cuando comenzamos a trabajar los tratados. Iban por allá a los parques, ¿cierto? Ahí el Eterno se manifiesta. Y ahí contactaron a muchas personas, pero especialmente a hermana Angie y al hermano Antonio. Y ahí están, vean. ¿Por qué? Porque ese lugar Makon es el hombre, somos nosotros. Somos nosotros y es en nosotros que se manifiesta el Eterno. Como el Eterno dice en el libro de Shemot, que veíamos esta semana, donde el Eterno habla de que nosotros debemos contar a nuestros hijos la palabra del Creador. Cuente, hable para ellos la palabra. Bueno, mis hijos, vamos a hablar hoy de la historia de José, digamos así. Vamos a hablar de la historia de Dios. Y el Eterno dice, cuando ustedes le digan a sus hijos la palabra, entonces sus hijos sabrán que yo soy Adonai. O sea, cuando yo hablo, el Eterno se manifiesta. Si yo no hablo, Él no se manifiesta. Pero en el momento que yo lo hablo, dice, entonces sabrán que yo soy Adonai. Una persona puede estar enferma. Nos ha pasado muchas veces. Y mientras usted esté callado, no pasa nada. ¿Cierto? Incluso puede acercarse y orar por la persona y no pasar nada. Pero cuando usted toma la palabra y dice, Yeshua, a ver, tu palabra dice, pongan las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Y usted se acerca y ora por ellos, el Eterno dice, entonces sabrán que yo soy Adonai. O sea, cuando hacemos la palabra, descubrimos que Él se manifiesta. Lo mismo es con la predicación.
lo que hizo la mujer de Shonrón. Los otros no hicieron nada, entraron y no hicieron nada. Entraron y solo compraron alimento. Y el Eterno no se manifestó. Ni siquiera al de la tienda le dijeron nada. No hay ningún testimonio. Dijeran, buenos días, nosotros somos los discípulos del Mesías y queremos comprar pan. No, nada, no dijeron nada, solo compraron pan. Y ya. Pero la mujer fue no interesada en pan. Fue interesada en que he encontrado. Exacto. Y comenzó y recorrió todo Shonrón y le dijo a la gente, vengan porque he encontrado al Mesías. O sea, se activó ese lugar Makom Kadosh en ella, se activó el lugar de la presencia del Mesías en ella. Y el Mesías comenzó a actuar en ella. Ella habló y el Mesías actuó. Y en un momentico toda la ciudad conoció del Mesías. Eso lo hizo Yeshua muy temprano en el ministerio de él. Y Yeshua siguió trabajando y siguió expandiéndose en el ministerio por muchos lugares. Luego la obra se fortaleció en Jerusalén. Y eso es importante. Uno dice, ¿por qué los 12 vivían en Jerusalén? ¿Por qué estaban ahí todos en Jerusalén? Todos amontonados, todos, los 12. Y Yeshua ya había muerto, había resucitado, había ascendido, estaba ya gobernando en su trono. Y los 12, vamos a vivir a Jerusalén. Vámonos a vivir allá a Jerusalén. Y vamos a quedarnos en Jerusalén. Y ahí comenzaron todos a trabajar, a orar, a tener los horarios de reunión normales. Temprano en la mañana se reunían, en la tarde se reunían, en la noche se reunían. Comenzaron a levantar reuniones por toda la ciudad, visitaban a todo el mundo, hacían comida en todo lugar y se reunían, iban de aquí para allá. Crearon un movimiento tremendo ahí dentro de Jerusalén. Ayer la hermana Carmen decía que quería salir de Tuluá, ya vive en Tuluá. Ha estado algunos años allá. Quiero salir de Tuluá y vivir en otro lugar, no sé en qué lugar. Pero cuando el Eterno quiere hacer algo en una zona, Él hace eso, Él nos agrupa, Él nos reúne. No nos dispersa, sino que nos reúne, para que tengamos más fuerza. Y de esa manera poder avanzar mucho más rápido. Armar equipos. Si uno ve que el Eterno hizo eso ahí, lo hizo en Jerusalén, luego se movió para Antioquía y allá otra vez creó otro equipo allá de siervos en esa zona. Ahí habían, como dice la palabra, había en Antioquía profetas, habían maestros. Pero un día el Eterno le dijo, a ver, Bernabé y Shaul, vayan para allá, para Antioquía. No le dijo, vayan a Jerusalén, vayan para Antioquía. Y allá comenzó a armar otro equipo en Antioquía. Y luego Shaul comenzó a salir para todo lugar y llegó a Éfeso. Y Shaul en Éfeso armó otro equipo de obreros. Y había un equipo en Jerusalén, había otro equipo arriba en Antioquía, había otro equipo en Éfeso. Y así comenzaron a armarse muchos equipos. Y en todos los lugares donde se armaron equipos, la obra se disparó. En lugares donde la gente quedó sola, no avanzaron mucho. Pero donde se fortaleció, fue donde se armaron equipos. Y uno lo puede ver cuando lee todo el Brit Hadashah. Esa cantidad de hombres que habían agrupados en ciertos lugares. Porque eso nos da fortaleza para la obra, cuando todos quieren trabajar. Luego pasó algo. Comenzó en Jerusalén, pero ellos comenzaron a salir y a venir. A salir y a regresar a Jerusalén. Y así hacían la obra. O sea, se pone un centro de obra. Digamos aquí, centro de obra. Vamos a fortalecer un centro de obra. Esto es diferente de hablar de la Kehilá. En Palmira ha habido una Kehilá. Ya, cuando hay 2 o más, hay una Kehilá. ¿Cierto? Pero ahora la Kehilá tiene que crecer. O sea, la Kehilá tiene que comenzar a avanzar. Entonces se forma algo que llama obra. Obra es como una Kehilá satélite que va, visita y regresa. No solamente se detiene en la ciudad, sino que va para Tuluá, hace obra en Tuluá y regresa. Va a Cali, hace obra en Cali y regresa. Siempre como hacían los
sembrando la palabra por todo lugar, llevando la palabra a todo lugar. Felipe dice, oiga, yo me recuerdo que Yeshua estuvo en Samaria y él allá conoció a una mujer, esta mujer de Shomrón. Después de que Yeshua había muerto, había resucitado, habían estado algunos años en Jerusalén. Felipe se acordó de la experiencia de la mujer de Shomrón. Dijo, yo me recuerdo que esa mujer hizo algo tremendo ahí en Shomrón. Me voy a ver a los hermanos de Shomrón. Y Felipe fue el que tomó la responsabilidad de Shomrón, donde Yeshua había estado. ¿Y qué pasó? Esa gente ya estaba sedienta de la palabra. Y el Eterno logró fortalecer la obra a través de Felipe en esa zona donde Yeshua ya había estado. Entonces, hoy es la manera que el Eterno nos mueve a llevar esta palabra del perdón. No vamos a condenar a nadie porque no es nuestra misión. No es que ahí son terribles, como ahora que íbamos para Ecuador, los hermanos aquí en la frontera decían, hermano, pero es que usted no sabe luego cómo está esta situación aquí en Ecuador. Si esto ahorita estamos llenos de bandas criminales, esto estamos llenos de asesinos, hermano. Esto aquí ya no se puede vivir en Ecuador. Peor en Guayaquil. ¿Cómo se le ocurre a usted ir para esos lados? No, hermano, devuélvase mejor, no vaya por allá. ¿Cómo no voy a ir? Pues el Eterno me mandó, tengo que seguir. No, hermano, no vaya. Así me decían los hermanos, eso está peligroso. Fuimos y recorrimos Ecuador, mes 15 días. Hermano, yo le digo, ni un rasguño. Nada, hermano, el Eterno nos guarda en todo. Y estuvimos en todos los lugares que según la gente más peligrosa. No vimos nada, mis hermanos, no vimos un robo, nada. No vimos nada. No vimos que alguien le quitó algo a nada. El Eterno no permitió ni siquiera eso. Cuando salimos, los hermanos decían, hermano, raro que en estos 15 días no se hayan oído de asaltos, de atracos, en ninguna parte del país. Yo les decía, ¿se acuerdan lo que pasó en Guayaquil? Que le dijimos a Yeshua que tomara el control de este país, en Yom Teruah, y lo proclamamos como el rey de este país. Esto es real, hermano, esto no es un cuento que estamos haciendo nosotros, esto es real. El Eterno nos ha mostrado a nosotros en muchas ocasiones que lo único que Él necesita es que nosotros nos pongamos activos en la obra. Lo que hizo la mujer de Shomrón. Se activó, entendió lo que es el lugar Macón. Entendió que el lugar Macón es ella y que el Creador se va a manifestar en ella en cualquier lugar. Ella estaba deseosa de adorar al Creador, de servir al Creador. Estaba deseosa de eso. ¿Dónde, Yeshua? ¿Dónde es ese lugar de adoración? Quiero ir a adorar en ese lugar. Y Yeshua le dice, mujer, créeme que no es un lugar físico. No es Jerusalén. No es Shomrón. El lugar Macón, Elohim, Él está buscando adoradores. El lugar es adoradores. El lugar son los adoradores. El lugar son los redimidos. El lugar es usted y yo. El lugar es los adoradores. Y el Eterno está buscando adoradores que le adoren ahí en su rúa, en verdad. Entonces somos cada uno de nosotros. Y si yo entiendo eso, que ese lugar Macón Kadosh es el lugar donde el Eterno se mueve, se manifiesta, se activa, entonces no voy a quedarme más quieto. Voy a buscar la oportunidad de llevar la presencia del Eterno a todo lugar. En una ocasión nosotros fuimos a una ciudad de Ecuador donde vivía mucho brujo. Yo no sabía la historia de ese caserío, pero quisimos ir a llevar la palabra a ese caserío. Cuando llegamos ahí, me dijeron, pero usted no puede predicar en este pueblo. Aquí hay una organización y usted tiene que primero pedirle permiso a esa organización. ¿Y quién es? ¿Quién es el presidente de esa organización? Si usted no le pide permiso, lo sacan de aquí mismo. ¿Y quién es esa persona? Pues para ir a hablar con él.
o con ella. ¿Quién es? Es una señora. Ya, ¿y quién es la señora? Ella es la líder de los brujos. Es una bruja. Es una bruja. Ella es una bruja. Y es de las fuertes. Es no cualquier bruja. Y ella es la que dirige este pueblo. Bueno, yo me quedé eso y seguí orando ahí, Padre. ¿Cómo hacemos entonces para poder predicar? Porque aquí el que manda eres tú, no una bruja. Cuando llegó una persona y me dice, Señor, ¿usted es el que va a venir a predicar aquí? Sí. Es que hay una señora enferma y ¿será que usted puede orar por ella? Yo le dije, claro, para eso vinimos. ¿Sabe quién era la señora enferma? La bruja. A la primera que el Eterno me dio fue a la bruja. Vamos a orar. Y le dije luego a ella misma, sí, oramos, hice la oración, pero venimos a predicar en su pueblo. No, háganle, tienen toda la autorización. O sea, el Eterno hace así. El Lucar Macón es eso. Somos nosotros cuando nos ponemos en las manos del Creador. Somos nosotros para llevar bendición al Creador. En otra ciudad, no sé si Angie estaba ahí, fuimos a predicar también porque era una ciudad, pero esa ciudad era llena de idolatría. Donde a la gente uno le hablaba de El Salvador. Ah, sí, yo tengo El Salvador también aquí. ¿Cómo así? Y lo llevaban al patio de la casa donde tenían imágenes del divino niño y todo eso. Para ellos eso era El Salvador. Y el día que llegamos a predicar ahí, estaba un aguacero impresionante. ¿Se acuerda? Con nosotros con Biblia y no, pero un aguacero duro. Pero nosotros dijimos, bueno, Padre, vinimos a eso. Nos pusimos a puerta por puerta, todos lavaditos, mojados, las Biblias escurriendo agua. Se nos dañaron las Biblias ese día. Pero habíamos como 20 personas querían de verdad hacer una conversión genuina. Pero no paraba el agua. ¿Y cómo hacer? Y éramos como 80, porque habíamos igual un equipo grande, nos fuimos ese día para tomarnos esa ciudad. Como 80 personas. Y ahora, y ya los hermanos con frío, porque era, como estaba haciendo tanto invierno, mucho frío, todos los hermanos mojados, habíamos llevado comida, pero la comida estaba empapada, estaba así, y preguntándole a la gente, oiga, ¿dónde hay un lugar grande donde podamos sentarnos todos? No, pues aquí no hay un lugar. Bueno, hay un estadio, pero eso pasa con candado, dijeron, eso pasa en Llavado. ¿Y en dónde es ese estadio? Entonces nos orientaron, vamos para allá, hermano. Vamos a ese estadio. Yo iba delante de los hermanos ahí. Sí, un portón grandísimo. Y no sé, cosas que hace el Eterno. Yo me arribé al portón y lo empujé y se abrió. Se abrió ese portón, de par en par. Bueno, nos metemos ahí. El Eterno hacía eso, él mismo abría las puertas, hermano. Y, hermano, un aguacero y seguía lloviendo y lloviendo. Comimos, pero era como las 2 de la tarde y seguía lloviendo. Y había un hermano aquí, yo estaba sentado y había un hermano aquí. Y yo comencé a decirle, hermano, Elías oró para que no lloviera. Y no llovió. Elías oró para que no lloviera y no llovió. ¿Se acuerda? Y el hermano comenzó a repetir lo mismo que me oía que yo decía, Elías oró para que no lloviera y no llovió. Y luego el siguiente, Elías oró para que no oyéramos 3. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Así a lo último todos estábamos gritando, Elías oró para que no lloviera y no llovió. Y ¡prum! Se abrió así un círculo en el cielo. Así, hermano, ¿cierto? Y un rayo de sol penetró por el medio. Y nosotros decíamos, Padre, ¿qué es eso? Pero en medio de la lluvia, o sea, estaba lloviendo, pero estábamos viendo eso. Pasó varias veces. Vamos hasta allá, hermano, donde estaba dando el sol. ¿Y sabe dónde era? ¿Dónde estaba cayendo el sol? En una poseta. En un río que pasaba por ahí y había hecho un pozo. Y el rayo de luz, el rayo de sol estaba ahí sobre la poseta esa.
y no estaba lloviendo ahí. Hicimos la tevilá, traímos a los hermanos, salió el último hermano y se cerró allá arriba y siguió lloviendo. Solo fue para ese momento. O sea, cuando el Eterno dice, somos el lugar Macón, Él estaba diciendo a la mujer, ¿quién es la mujer? La mujer es el lugar donde el Eterno se expresa, somos nosotros. Somos el lugar Macón Kadosh. El lugar Macón Kadosh es el lugar viviente del Eterno. Es donde Él se manifiesta, es donde Él se expresa. Y cuando la mujer entendió eso, yo soy el lugar de adoración. Sí, eres el lugar de adoración. Se fue y ganó toda la ciudad. En un momentico trajo a toda la ciudad a los pies del Mesías. Nosotros estamos esperando es que alguien venga y haga la obra. Y Yeshua dijo, mujer, créeme. Créame hermanos. Él le dijo, créame mujer. Créame que tú eres ese lugar Macón. Tú eres el lugar que el Eterno está esperando que sencillamente se ponga en sus manos. Y el Eterno va a hacer la obra. El Eterno se va a manifestar. Mis hermanos, es maravilloso entender que somos eso que el Eterno le dijo a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela para el Macón. Ahí estaba lleno de idolatría, estaba lleno de brujería, estaba lleno de todo tipo de ídolos, pero el Eterno quería purificar a Abraham para que Abraham se convirtiera en ese lugar Macón. Y es por eso a través de Abraham que el Eterno se expresa. Es a través de Abraham que el Eterno trae tanta lección. Pero hoy Abraham no está, hoy estamos nosotros. Y es a través de nosotros que el Eterno ahora quiere expresarse. Ya no es si vamos allá o no vamos allá, no. Es que nos pongamos en la mano del Creador. Y Él se va a manifestar. Él hace cosas, hermano, que a uno lo deja sorprendido. Si usted solamente se pone en la mano de Él y usted entiende que es el lugar por donde el Eterno se manifiesta, usted va a quedar sorprendido de la obra que hace el Eterno. De la manera como Él se mueve en ese lugar Macón que somos cada uno de nosotros. En ese lugar de la presencia del Eterno. Solamente, como Él dice el Eterno, solamente abre tu boca. Abre tu boca. Y cuando usted abra la boca y comienza a testificar, entonces sabrán que yo soy Adonai. Si nos quedamos callados, no pasa nada. Pero si abrimos la boca, Él se manifiesta. Él se expresa. Él hace la obra en cada uno de nosotros. Hoy es el mejor tiempo para estar vivos. Como dice el Eterno, muchos quisieron ver las cosas que nosotros vemos. Muchos anhelaron vivir en este tiempo y partieron, pero nosotros estamos en ese tiempo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo bíblico, un tiempo maravilloso. Ver que las profecías se cumplen una tras otra y que estamos nosotros involucrados en este mover, que el Eterno Israel nos puso en este mover. Y que Él se quiere mover a través de nosotros, mis hermanos, eso es maravilloso. Solamente tenemos que ser activos, no pasivos. Los dos entraron a Shonrón pasivos, pero la mujer entendió quién iba con ella. Entendió que el lugar de adoración es ella misma. Y Yeshua le explicó bien. Elohim sí busca adoradores. Él busca adoradores, pero no es un lugar físico. Él busca adoradores que le adoren de verdad, en Rúa y en verdad. Que se den cuenta que ellos son ese lugar Macón Kadosh. Todo lo que el Eterno estaba preparando era eso. Todo lo que ha hecho la Biblia, la verdad bíblica, es que descubramos el lugar al cual el Eterno estaba dirigiendo. Abraham. Por eso el Eterno le decía, sal de ti mismo, ¿recuerda? Sal de ti mismo. Sal de ti mismo para que te encuentres contigo, para que sepas quién de verdad eres tú. Y esto es el lugar Macón Kadosh. El lugar Macón Kadosh no es algo físico. Ese lugar Macón somos nosotros. Es cada uno de nosotros, el Macón. La palabra siempre ha hablado del Macón. Y el Eterno nunca explicó el Macón. ¿Será Jerusalén? ¿Será Israel? No. Y Yeshua le explicó a la mujer de qué se refiere a eso, a qué se refiere lo que es el Macón. Por eso ya los discípulos después entendieron
Y ellos iban por todas partes y el Eterno los respaldaba en la obra que ellos hacían. Si ellos se movían, el Eterno actuaba. Si ellos se detenían, detenemos al Eterno. Si nos detenemos, nosotros estamos deteniendo el mover del Eterno. Cada que una persona se detiene, detiene el mover del Eterno. Y por eso necesitamos ser muy activos en la obra, ser muy activos en el servicio, si sabemos que somos ese lugar a través del cual el Eterno se expresa hoy día. Entonces vamos sin miedo, vamos sin temor. A mí me invitó un pastor en una ocasión, me lo hice amigo y él es de Puerto Asís, Putumayo, pero en ese tiempo esa zona era paramilitar, lleno de paramilitares. Y este pastor tenía una radio y tenía una congregación bastante grande ahí en Puerto Asís. Y nos conocimos y un día dijo, hermano, quiero invitarlo a usted a mi iglesia. Dijo así porque es una iglesia. Quiero que usted me haga una campaña en mi iglesia. Yo le dije, no tengo problema. Dice, pero hay un problema. Que esta zona es paramilitar. Entonces, cuando yo invito personas a hacer campaña, los militares o los paramilitares se lo llevan. Vienen aquí, lo bajan del escenario y se lo llevan y le hacen una investigación y luego, si lo dejan vivir, pues lo vuelven a traer. Yo le dije, no hay problema, porque a ellos también hay que hablarle la palabra. Y si el Eterno permite eso, pues no tengo ningún problema. De verdad, hermano, se arriesga a venir a hacer... Sí, hermano, no hay problema. Prepárela nomás. Y me llamó y tenía todo listo para el evento y me fui al evento allá con el hermano. Fueron 8 días de campaña con él ahí. La primera noche, llegamos la primera noche. Comenzamos la campaña una noche, un viernes noche. Hermano, eso parecía... Uno dice, ¿cómo el Eterno obra tan tremendamente? No cabía la gente en ese lugar. Eso estaba lleno, por fuera, lleno de camiones, de chivas, alrededor, lleno de gente del campo. Y al ratico llegaron los paramilitares también. Yo ya estaba ahí hablando la palabra. Llegaron todos armados, se pararon en la puerta, hicieron allá un corrillo. Cuando yo lo vi que llegó, como ya estaba advertido, entonces solamente me detuve un poquito, lo saludé y seguí con el mensaje. Oré un poco por ellos antes de que hicieran cualquier cosa. Seguí y al ratico el comandante levantó la mano y me dijo, yo solamente. Se despidió y se fueron. Y después de que terminé, dice, hermano, qué raro. Nunca ha pasado eso aquí. Nunca ha pasado que no se lo lleven, que no se lleven al que yo traigo aquí al escenario. Hermano, el Eterno hace así cosas cuando de verdad Él nos manda a hacer la obra. Mis hermanos, de todo nos guarda. No podemos tener miedo, especialmente en este tiempo, ¿no? Ese miedo que tenía Adán es algo normal del ser caído, del ser que se aparta del Creador, que no confía en el Creador. ¿Cómo estás, Adán? Padre, tengo miedo. ¿Qué dicen los niños cuando están chiquiticos? Papá, tengo miedo, ¿cierto? ¿Pero miedo de qué, hijo? No sé, tengo miedo. Adán tenía miedo. Y muchas veces nosotros no hacemos la obra. Papá, tengo miedo. Vayan a predicar. No, tengo miedo. ¿Cierto? Tenemos miedo. No, mi hermano, olvidémonos del miedo. Olvidémonos del miedo, solamente confiemos en el Creador. Somos el lugar Macón. Somos el lugar que el Eterno le estaba diciendo a Abraham. El lugar para él manifestarse. Somos los descendientes de Abraham. Y el Eterno se manifiesta a través de nosotros. A través de los hijos de Abraham. Que son ese lugar Macón que habla la Escritura. Amén. Amén. Amén, amén. Aleluya, Padre. Bendecimos.
אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שומר שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו.